Un centro médico CAPS, atención primaria de la salud, no es lo mismo que un hospital. En ese lugar se trabaja solo de día y algunos tienen atención las 24 horas con servicio de guardia. Este relato pertenece a María, que junto a sus compañeras trabajaban tranquilamente en un lugar muy moderno y climatizado. Su horario consistía en llegar a la mañana temprano, 6:30 de la mañana. Limpiaba su lugar asignado y esperaba a los demás compañeros. Eran un grupo de 9 mujeres y 3 hombres. Toda la jornada marchaba bien, cuando, alrededor de las 16 horas, llegó una niña que no paraba de llorar. Era algo muy común, sin sorpresas. Luego de un rato, la niña salió de un consultorio con su madre y se volvió a sentar en recepción, quizás para esperar algo. Esa niña no dejaba de mirar a María, algo que la inquietaba, ya que los niños nos apasionan por ver un empleado de limpieza. María no le dio importancia y siguió trabajando. Llegadas las 18 de la tarde, quedaba muy poca gente en el sector, así que María fue a su sector y al llegar se cruza con un doctor que se estaba yendo. Le preguntó si quedaba alguien y él le dijo que no. Se saludaron y él se fue. Como todos los días, comenzó su trabajo final para poder irse ella también. Al pasar toda la tarde un poco extraña por esa niña que la observaba, había descuidado su trabajo y tardó más tiempo. Esto hizo que fuera la última en quedar en el lugar. Debido a que trabajaba allí hace más de 9 años, tenía las llaves y se podía ir tranquilamente. El lugar ya estaba vacío. Uno a uno de sus compañeros se fueron retirando. No había nadie. El reloj marcaba casi las 19 y María terminó su labor. Un día agotador, con muchos pacientes. Fue a la habitación de limpieza y dejó los elementos. Cuando fue al baño, pasó algo extraño. Una canilla de agua estaba encendida. En ese lugar, los grifos tienen temporizador, es decir, que tú los enciendes, se mantienen un tiempo y solos dejan de echar agua. La única forma de que eso haya estado funcionando es que alguien lo hubiese encendido 10 segundos antes. Una situación muy inquietante, ¿no? María se quedó pensando, muy asustada. Primero pensó que la canilla estaba rota, pero en ese momento dejó de echar agua. O sea que se habían cumplido los 10 segundos. Un instinto la hizo salir rápidamente de ahí. Tuvo mucho miedo. Antes de llegar afuera, escuchó un ruido. Al principio era confuso, pero rápidamente se dejó de oír. Luego de unos minutos todavía en el lugar, apagando las luces, cerrando las puertas y esas cosas, empezó a oír un llanto de una niña, igual al de la que la había estado mirando antes. María se asustó mucho, pero se dijo a sí misma que era una alucinación por el cansancio. Pero el llanto se escuchaba cada vez más fuerte, y realmente se hizo aterrador. Fue allí cuando salió derecho a la puerta de salida sin importar nada, cuando algo le llamó la atención. En el lugar donde se había sentado esa niña en recepción, había una nota. María, sin pensarlo, fue a ver qué era. La nota decía: «¿Olvidaste tu bolso?». Eso la dejó paralizada. Parecía una película de terror, pero lo más terrorífico era que sí, definitivamente se había olvidado su bolso. Obviamente no iría a buscarlo, pero ahí estaban las llaves de su casa y ella vivía sola. Entonces volvió a entrar, prendió las luces que luego se apagaron solas. María no sabía qué hacer. De repente, siente una presencia, como si alguien la estuviese mirando. Antes de que se pudiera mover, se escuchó el llanto de la niña nuevamente. Se encendió la luz y María, con los ojos cerrados,
los abrió lentamente. No había nadie en la recepción cuando miró, pero al voltear atrás, vio una niña detrás de ella. Esa imagen fue lo último que recuerda, porque se desmayó. La siguiente historia le ocurrió a una mujer que trabajaba de conserje en una escuela rural. Ella cuenta: había terminado el dictado de clase del día en su turno. Solo quedaban algunas maestras y yo, ya que mi compañera también conserje no había ido a trabajar. Los minutos fueron pasando cuando la directora se acercó a decirme que se retiraba, por lo que me quedé sola en el establecimiento. Apurada, con la tarea de dejar todo en orden para el turno mañana del día siguiente, me puse a acelerar el trabajo. Eran pasadas las 18:30, cuando escuché que del baño de los varones venían unas carcajadas que me sorprendió porque todo estaba en silencio. Salí del aula donde estaba acomodando los bancos y me fui a ver si había algún alumno ahí adentro. Entré y revisé, pero no había nadie, por lo que salí y me quedé pensando un rato. Cuando me disponía a cerrar la puerta, el aula que ya había terminado de limpiar, vi pasar una sombra a unos metros detrás mío. Era una sombra transparente. Yo sé que la vi y me quedé quieta, tratando de entender. Primero lo que había escuchado en los sanitarios y ahora esa figura. Me apuré en encender las luces de algunas galerías, revisar la escuela y retirarme. Ya estaba oscureciendo cuando al cruzar por el patio sentí como si alguien tiraba un banco al suelo con violencia. Este ruido retumbó en toda la escuela y venía de un aula que ya había revisado y estaba cerrada. Salí corriendo porque realmente sentí miedo. Puse el candado al portón de entrada cuando desde afuera de la escuela sentí como si alguien corriera en las galerías y una risa de niño. Sin saber qué hacer, me fui a la casa de un vecino cercano a la escuela y le pedí que me acompañara a ver. Este señor gentilmente vino conmigo, pero cuando íbamos llegando a la escuela, las luces que yo había dejado prendidas estaban apagadas. Yo no le dije nada a este hombre. Entramos y yo fui directamente al aula donde había escuchado ese banco caer. Lo curioso de esta vez es que todos los muebles estaban desacomodados. Al ver esto, no dudé en irme del lugar. Salimos con este vecino no sin antes dejar las luces nuevamente prendidas al alejarnos. Cuando estábamos retirados del lugar, me di vueltas a ver y vi cómo las luces se prendían y se apagaban solas, y supe que ahí pasaba algo. Y nunca pude olvidar esa experiencia, que por mucho tiempo me quedé callada. Esta es una de las tantas historias que suceden durante las guardias policiales, en especial en las madrugadas. Habíamos vuelto de hacer una ronda. Estábamos en la comisaría cuando de pronto sonó el teléfono. Contesté y era una señora con la voz muy afligida, pidiendo auxilio. Manifestaba que en su casa habían ingresado a robar. Me da una ubicación guiado por donde pasaba la autopista nueva que estaban construyendo en esos años. Me explica por qué camino ingresar y dónde doblar, cómo era la vivienda. En fin, era en una zona rural. Estábamos en el centro de aquel pueblo y nos habrá llevado menos de 10 minutos llegar hasta el lugar. Era una vivienda que se encontraba en medio del campo, rodeada por cañaverales, un camino de tierra donde más adelante había una vieja balanza donde se pesaba la caña de azúcar cuando es cosechada,
y luego todo era monte, árboles y vegetación, mucha maleza. Al llegar, esta familia se encontraba parada sobre la calle. Eran numerosos. Al parecer no contaban con ningún elemento para iluminarse más que un teléfono celular viejo. Eran muy humildes. La primera reacción de la señora fue, entre sollozos, contarnos que en realidad no habían sido víctimas de un robo, sino que habían visto una aparición sobrenatural justo en medio de aquella calle, entre el frente de la vivienda y los cañaverales. Esta señora nos relató: mi hijo más pequeño se despertó porque su habitación da hacia la calle. Hacía calor y tenía la ventana entreabierta. Sintió que lo alumbraban con una luz muy fuerte en la cara, una luz blanca que lo encegueció. Él se acercó hacia la ventana y pudo ver algo parecido a la figura de un hombre, pero sin pies, o sea, flotando en el aire, con una especie de sábana blanca como vestimenta. Giraba en círculos y emitía luces. Mi hijo cuenta que era un hombre muy alto. Luego se fue flotando, siguiendo el camino. Ahí fue cuando despertó a sus hermanos primero, y después nos despertó a nosotros. Aún pudimos ver aquella cosa blanca, pero ya de lejos, cómo se perdía en donde dobla el camino. Luego, unos 20 minutos más tarde, la misma cosa estaba en la letrina que hay en el fondo. Se cruzaba y se escondía entre los árboles. Por eso los llamamos. Ingresamos a la vivienda con el oficial a cargo, que es muy creyente. Iba musitando una oración. Yo lo seguía. Ingreso a una zona donde todo era maleza, y se empezó a escuchar el llanto de un bebé. Increíblemente, pero no había nada. Mi cuerpo advirtió que aquello no era nada bueno. Lo convencí al compañero y volvimos hacia el móvil policial. Seguimos por el camino donde decían haber visto doblar aquella aparición. Llegamos hasta la autopista, pero no había nada, solo montes. Regresamos hasta la vivienda, hablamos con aquella familia y nos contaron que no eran del lugar, que eran nuevos en el pueblo, pero se encontraban como cuidadores de aquella vivienda y trabajaban en los campos. Se lograron calmar y nos retiramos. Aquella situación no se volvió a repetir hasta ahora y no me gustaría pasarla de nuevo.